Ahorita acabamos de terminar el estudio del consumidor digital latinoamericano, un estudio que cumplió 20 años, o sea, 20 años haciendo un estudio del consumidor digital en la región. Y bueno, ¿qué pasó en 20 años? Bueno, hubo aumento increíble de la penetración de Internet. Ya prácticamente 8 de cada 10 personas están conectadas a Internet, incluyendo en Venezuela, que está por encima del promedio de la región. Bueno, fíjate que ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de crisis, cuando hablamos de situaciones complejas, normalmente el factor allí común es la incertidumbre. O sea, porque al final la planificación de los negocios tradicional se basa en ¿qué? En hacer un análisis situacional y de alguna manera proyectar. Es importante ahí dentro de eso el tema de la comunicación, Sí. para ese consumidor, que para muchos a veces, digamos, yo hace poco lo hablaba desde el tema incluso financiero hasta el tema de la, digamos, percepción, del análisis y de una toma de decisión en cualquier rubro, la importancia que sea la información. Más que todo es presentado por Fly Venezuela, tecnología sin límites, XC2. Simplifica tu forma de vestir. Agua Los Alpes, hidrátate con entusiasmo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos acá en Más que Todo. Yo soy Randy Alvarado. Aquí seguimos compartiendo, aprendiendo y dejando un contenido con propósito en todo lo que tiene que ver con un enfoque en la publicidad del mercado en Venezuela. En esta oportunidad seguimos creando, invitando a personas especiales y referentes en lo que tiene que ver en el rubro en Venezuela. En esta oportunidad estamos con Carlos Jiménez, conferencista, consultor y bueno, una persona que me da mucha gratitud y agradecimiento tener acá porque sé dónde vamos a tener un contenido más allá de propósito enfocado al consumidor, a los datos, algo que nos preocupa muchísimo, sobre todo en momentos de comportamientos de balance, desbalances en el mercado, donde las personas les dan que sepan que hay números, hay datos, hay información, hay mucha metodología de aprendizaje. Y bueno, qué placer, Carlos, tenerte aquí con nosotros. Bienvenidos a Más que Todo. Vale, muchas gracias, Randy. Un gusto poder conversar contigo. Bueno, Carlos, aquí arrancamos esta dinámica más allá con personas que a veces no nos conocen, que no saben en qué hacemos, a qué nos dedicamos. Que seas tú mismo que lo presente, un elevator pitch. ¿Quién es Carlos Jiménez? Claro. Bueno, me he dedicado 30 y tantos años, como aproximadamente 33 años, a entender el mercado, ¿no? A analizar las tendencias, los cambios en el comportamiento de la gente y apoyar a los negocios a adaptarse a ese cambio. Y básicamente ese es mi trabajo y lo hago a través de la consultoría, de las conferencias, para tratar de descifrar un poco el contexto y el consumidor. Excelente. Fíjate que tienes una profesión y un rubro y un conocimiento importante porque siempre, digamos, en el área de marcas, en el área de empresarial, siempre queda un factor de duda desde la toma de decisión hasta la evaluación en comportamiento de mercado. Y hay muchas personas que todavía no entienden lo importante y lo referente que es el tener datos. El que una estrategia parte desde un análisis del consumidor, de que una estrategia parte del conocer cuál es nuestro mercado, el comportamiento y cómo una industria es parte de lo que tú has desarrollado durante muchísimos años. Y es parte de lo que quiero que hoy incluso conversemos un poco más de detalle enfocado en Venezuela. Digamos, Venezuela más allá de que ha tenido comportamientos y unas olas a veces un poco inmedibles en que hoy proyectamos una cosa y mañana sucede otra, siempre ha tenido un tema de posición, marcas que sí han crecido, ya sea por toma de decisiones, por análisis, por datos. ¿Cuál es tu punto de vista, por ejemplo? Marcas que, a pesar de que coyunturas, han tenido la opción de crecimiento. ¿Qué ha pasado con esas marcas? Claro, cómo no. Bueno, fíjate ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de crisis, cuando hablamos de situaciones complejas, normalmente el factor allí común es la incertidumbre. O sea, porque al final la planificación de los negocios tradicional se basa en ¿qué? En hacer un análisis situacional y de alguna manera proyectar, hacer una proyección. Oye, la economía se va a comportar de esta manera y yo fijo una meta coherente con esa proyección y luego, obviamente, el plan o la estrategia, ¿cuál es? Bueno, el cómo. ¿Cómo voy a cumplir esa meta? Esa es como la mentalidad de la planificación tradicional, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando en los mercados aumenta la incertidumbre y resulta que esa proyección ya no es tan buena y a veces te paras
hoy y dices, wow, ¿cómo yo proyecto el año que viene si ni siquiera tengo certeza de cómo va a ser el mes que viene? Porque la incertidumbre es muy alta, la volatilidad es elevada. Entonces ahí se enreda la cosa para muchos, porque entonces algunos simplemente se paralizan. Bloquean. Otros simplemente siguen haciendo lo que saben hacer. Bueno, no, mira, vamos a proyectar. Pero esa proyección tiene una probabilidad de fallar muy alta porque al final es como lanzar una moneda. Bueno, va a ser cara y me preparo para cara, pero resulta que no salió cara sino sello. Entonces al final las empresas que tienen éxito son las que de alguna manera no se preparan para un solo futuro, sino que de alguna manera proyectan varios futuros a través de los escenarios de planificación. Básicamente es visualizar 2 o 3 futuros alternativos y básicamente prepararte para todos. O sea, porque al final es un proceso de aprendizaje organizacional. Puede pasar esto, pero también puede pasar B o C. Total. Y al final, si tú desarrollas o haces la tarea que tienes que hacer, no importa lo que vaya a pasar por el contexto o con el contexto, allí es donde está la diferencia. Y creo que las compañías que han tenido éxito en el mercado han sido aquellas que han hecho la tarea, independientemente del contexto. ¿Y cuál es la tarea? Bueno, las tareas comunes tienen que ver con, por ejemplo, el entendimiento del consumidor, porque al final la gente, es verdad que la gente también vive en un contexto de volátil, de incertidumbre, pero las necesidades son las mismas. Entonces al final es entender a la gente, cómo está la gente en ese contexto y cómo lo podemos servir mejor, cómo podemos usar la tecnología, cómo podemos desarrollar capacidades organizacionales, ser ágiles. Entonces cuando haces esa tarea, independientemente de que una variable sube o baje o cambie el contexto, al final la estás haciendo la tarea y eso te va llevando o te va acercando a obtener resultados favorables. Totalmente de acuerdo. Ahorita acabas de dar con elementos que son importantes y siempre lo converso tanto con clientes y hemos aquí con distintos invitados desarrollado un poco. Uno, la importancia que es la planificación, la estructura y sobre todo el trabajo en equipo, en saber delegar, saber cómo poder nosotros enmarcar actividades para poder decir, estas son mis 3 escenas, mi plan A, mi plan B, mi plan C, pero que no tenga una dependencia de una sola persona, de mi visión, de que no soy ni dueño de la razón, ni tengo la certeza de que diga el comportamiento del mercado, el comportamiento del consumidor va a ser esto, sino sencillamente evaluar. Existen un montón de datos, de comportamientos que van más allá de un tema de situación económica y van más allá de un tema de situación país. Ahorita, por ejemplo, comenzabas el tema del consumidor. La gente siempre quiere lo mismo. ¿Qué tengo que entender? Desde un tema precio, desde un tema de visibilidad, desde un tema de proyección, dónde se está ubicando mi usuario, mi consumidor, dónde está buscando mi producto, por hablar en consumo masivo, dónde tengo que estar, porque hay mucho desarrollo o mala posición en ventas y a veces los dueños de las marcas, los dueños de las empresas echan la culpa a cualquier elemento sencillo. Es el tema económico, pero no se dan cuenta que dentro de un anaquel hay una mala posición del producto, de que hay una rotación que no es frecuente. A lo mejor tengo un superproducto, super plus, pero resulta que lo consigo hoy. Y cuando voy el viernes, porque me pareció bueno, el producto ya no está. Entonces digo, el dueño de la marca dice, bueno, lo que pasa es que es un comportamiento. No, lo que pasa es que tú no tienes el análisis, el resultado de saber que es que no tienes la capacidad de rotación del producto, no tienes la capacidad de distribución, y creo que es parte de la medición, al otro punto, de lo que sucede hoy por hoy en el mercado de Venezuela, que más allá de eso, muchos se quedan en una dinámica de que aquí no hay datos, de que aquí no hay información, y yo creo que más bien es lo contrario. Cada día hay capacidades de herramientas tecnológicas y herramientas de empresas consultoras que se dedican solo a hacer análisis y comportamiento de mercado, de evaluar dónde están, para que, digamos, tengan insumos estratégicos de dónde debo estar presente, dónde no, dónde sí, digamos, desde tu experiencia, que digamos, tu día a día, ¿cómo puede un empresario determinar o tener esos acercamientos, visión, que, digamos, ha tenido un confort durante muchísimos años y dice, mi producto siempre lo vendo, y caen de repente en una dinámica que creo que en consumo masivo sucedió mucho, de que hace unos años a lo mejor la disposición de competencia era muy puntual, y ahorita creo que en cualquier rubro, en consumo masivo, como puedes tener 8 opciones de acá nacionales, puedes tener 15 opciones de mercados que están importando. Entonces dices, ¿qué pasa? ¿Cómo tengo ese diferenciador? ¿Cómo hago? Y dice, bueno, es que no tengo quien me mida, quien me dé datos, quien me asesore. ¿Cuál es tu visión para esas personas, esos empresarios? Sí, bueno, fíjate que lo primero quizás a un nivel general es que todo está cambiando. Entonces muchas empresas caen en el error de yo vengo haciendo esto, o esto me ha funcionado, o esto se hace así, o yo tengo el producto de mejor calidad.
Entonces, lo primero es entender de que las necesidades humanas son las mismas, pero como el mercado está cambiando, como los competidores cambian, Sí. los canales cambian, los estímulos, los medios, entonces al final hay que mantenerse actualizado. Ahora, a veces queremos pasar de no tener nada a tener toda la información. Es decir, no la sabemos todas, porque toda la vida hemos hecho eso y nos ha funcionado, a querer el estudio perfecto y toda la información para tomar las decisiones. Y ese es el otro extremo negativo, porque al final es como, eso lo llaman, de alguna manera lo decimos coloquialmente, parálisis por análisis. Quieres tanta información o tienes tanta información que al final te paraliza. Entonces, una invitación es que lo primero es ver al cliente, hablar con el cliente. Hay muchas compañías que tienen gerentes que están en las oficinas y no necesariamente van a la tienda, no observan al cliente. Entonces, sí, hay muchos estudios de mercado valiosos que se pueden hacer, pero el mejor estudio de mercado es ir y ver a los clientes, observar cómo se están comportando y preguntarle a la gente. Si alguien se paró en un anaquel y no compró, oye, ¿por qué no llevas nada? ¿O por qué llevas esa marca y no la otra? O sea, tener un entendimiento. Hay que tener mucho cuidado de pensar de que nuestra situación personal, la del gerente, es la representativa del mercado. Nuestra familia no necesariamente se parece, lo más probable es que no se parezca al mercado. Sí, son atípicos regularmente. Entonces tenemos que remangarnos las mangas y meternos como dicen, en el agua. Y en el agua es la tienda, el restaurante, el piso, observar a la gente, preguntar. Obviamente hay herramientas hoy día invalorables, o sea, las tradicionales las hay. Cada vez el gran aporte de la inteligencia artificial y específicamente una parte de la IA que tiene que ver con el machine learning es que se bajan los costos de predicción. Y básicamente, como yo decía, oye, cuando tú vas a hacer estrategias, tú tratas de tener una proyección. Esa proyección hoy día es compleja, pero además antes era costosa. Ahora baja el costo de predicción. Sí, te minimiza. Es mucho más económico y entonces tú puedes formular escenarios y tener predicciones para distintos escenarios. Entonces el tema va más de adentro, cómo tú identificas qué capacidades tienes que tener y tienes claro qué puedes hacer con tus capacidades en este mercado. Que eso es una mentalidad muy de emprendimiento. Sí, hay una profesora de la Universidad de Virginia que tiene un enfoque que se llama Effectuation, que básicamente ella lo que hizo fue descubrir que los emprendedores no trabajaban como trabajaban las empresas tradicionales que analizan el contexto, proyectan y luego definen una meta con esa proyección. Es decir, el mercado va a crecer tanto, ¿qué pedazo del mercado quiero yo? ¿Qué quiero? ¿Qué me como? Y luego, ¿qué hago para llegar allá? El emprendedor no trabaja así. El emprendedor básicamente lo que hace es ver qué tiene. ¿Qué tengo yo? ¿Qué sé hacer? ¿Qué capacidades tengo? Que pueden ser capacidades relacionales, técnicas, generalmente no son financieras, pero puede haber de cualquiera. Y entonces con lo que yo tengo, ¿qué puedo lograr? Y entonces voy y voy probando. Oye, ¿esto funcionó o no funcionó? Es mucho más ágil, ¿no? Entonces creo que las empresas tradicionales es recomendable que empecemos a meternos un poquito esos conceptos del emprendimiento dentro de nuestras estructuras para ser un poco más flexibles, ¿no? Obviamente con las distancias que hay que guardar de que, bueno, no es lo mismo una startup tecnológica que una empresa que tiene una planta manufacturera, que tiene una línea de producción que va a ser menos ágil, pero guardando esas distancias muy estructurales se pueden hacer cosas de una forma mucho más ágil, ¿no? Fíjate que acabas de decir algo que estoy súper seguro que es de valor, sobre todo desde el emprendedor hasta un gran empresario, entender la dinámica de que, así como bien decían, nadie es dueño de la razón en comportamientos y proyección. También es cierto que las dinámicas siempre es importante tomar en cuenta todos los medios que tengamos, del tradicional al digital, porque yo he tenido casos y experiencias de que o hay personas que se apegan a un extremo de que piensan que a nivel de plataformas digitales, con inteligencia artificial, con sistemas, con plataformas, voy a corregir y minimizar los riesgos, como voy a tener una toma de decisión efectiva. Hay un tema que es un contraste totalmente distinto, que es el tradicional. Si bien yo hablo de un ejercicio que tuve con un gerente o el presidente de una empresa importante aquí en Venezuela, de que tenía un caso particular con el posicionamiento de una marca. Y uno de los casos que él descifró y entendió fue él con lo tradicional de decir, yo me voy a remangar aquí y yo quiero conocer la realidad de que mi fuerza de venta en toda Venezuela dice que no existe. Él sencillamente se fue a pueblos y ciudades en Venezuela y dijo, mira, voy a un lugar tradicional, vamos a ver qué sucede. Ok, mi producto está allá en el anaquel, ¿qué pasa?
estos primeros que están acá tienen exhibidores, tienen dangler, tienen habladores, mi producto está abandonado, mi producto no tiene un acompañamiento de la venta, mi producto no tiene... Se me decía aguas abajo, después de una conversación que teníamos en la mira, ¿qué es lo que sucedía? Me decía, sucedía desde un tema generacional, desde personas que toman medición en función a un segmento que yo hablo lo que pasa en Caracas y no es la realidad del mercado en Venezuela, como también hablo de que, bueno, es que yo tengo una plataforma que da medición y me dice que mi producto tiene que estar en el segmento tal, ubicado en tal lugar, y la realidad de cuando te remangas y vas a la calle es otra. ¿Qué? Tiene que tu producto puede ser el mejor, puede tener la mejor experiencia, puede tener 400 años en Venezuela, la mejor certificación, pero si el producto no tiene ese acompañamiento, y eso aplica para todo. ¿Sí? Hay momentos en que marcas medianas y grandes se comparan con un emprendimiento y dicen, ¿qué sucede? Que el emprendedor me está comiendo gran parte del mercado. Y bueno, te está comiendo gran parte del mercado porque está entendiendo lo que sucede. Porque el emprendedor no tiene paradigmas, porque el emprendedor no tiene el peso de la estructura, no tiene el peso de una manera de hacer las cosas, sino que él va desarraigado, él va simplemente a resolver un problema y tiene una mentalidad más amplia, ¿no? Y una cosa que está afectando mucho a las compañías tradicionales hoy día también es que hay un cúmulo o hay un grupo de consumidores nuevos, jóvenes, que se están incorporando al mercado, que tienen una manera de ver el mundo distinta. Total. Las marcas, etcétera. Entonces, tú vienes acostumbrado a venderle a un grupo de clientes o consumidores y te fue bien con ese grupo de clientes y consumidores, pero resulta que ahora hay una gente distinta que no ve los mismos medios, que no consume el contenido de la misma manera, que no tiene las mismas expectativas con respecto a la marca, ni siquiera con respecto a la vida. Entonces, si tú no entiendes a los nuevos consumidores, tienes tu futuro comprometido, porque al final el mayor poder de compra ahorita lo tienen los millennials, que fueron una generación muy particular y son una generación muy particular. Pero los Z no se parecen a los millennials, se parecen muy poco a los millennials. Sí. Y si me preguntas a mí, los Z se parecen más a los boomers que a los millennials. Y si tú hiciste un esfuerzo para entender el cambio y empezaste a entender a los millennials y te conectaste con los millennials, si te duermes, te vas a desconectar otra vez porque los clientes jóvenes o los consumidores más jóvenes vienen con una estructura distinta. Entonces, esto es como un mercado donde hay que estar constantemente validando sí, validando las hipótesis. Lo que te sirvió el año pasado puede no servirte el año siguiente y no necesariamente por un cambio de la política pública o de las condiciones económicas, sino que los propios clientes están cambiando. A eso iba incluso un poco, que me gustaría tu punto de vista, porque bueno, es parte de tu experiencia y tu día a día, de esa visión, de que hay muchas marcas, empresarios, gerentes de marca que entienden que a veces eso se condiciona por un tema económico, por un tema país. Y el tema, por ejemplo, de generación hasta el tema de consumidor, es un tema que aplica en el mundo entero. O sea, es un tema que es una matriz de que no podemos enfocarnos a nivel de estrategia solo en un segmento. Porque una vez que los desciframos, ya lo sabemos, cuando me volteo al mercado, digo, ya es otro. Y esta generación donde mutó. Entonces, a veces algunas personas, obviamente por el tema de ansiedad, todos queremos vender más, crecer más, pero el tema del acelerador no lo da la dinámica de entender solo un mercado, sino el comportamiento general y que, digamos, dentro de mi marco estratégico tengo que entender todo lo que sucede. Porque así como hay personas que toman decisiones muy jóvenes porque, bueno, les tocó, hay otros que son personas muy mayores y siguen siendo los que llevan el poder desde una compra hasta la dirección de la empresa, que son ese contraste que vemos, que hay personas que tienen muchísimos años de mercado y aún así lideran una marca, lideran una empresa y dicen, bueno, pero ¿qué pasa con esa persona? Tiene un know-how de experiencia en todo lo que tiene que ver lo tradicional, se han ido empapando, entendiendo el día a día, en lo digital, se han ido entendiendo hasta personas que tú dices, mira, esta persona tiene 70 años y no tiene que ver un tema de edad, tiene que ver un tema de que día a día tengo que ver cuál es el comportamiento, porque al final mi enfoque y mi embudo va a depender de la estrategia y el análisis de los que tenga. Sí, ahorita fíjate que lo podemos ver horizontal y vertical. Por ejemplo, con lo que tú has mencionado varias veces, el punto de venta, el impulso. Entonces, cuando hablamos del contexto, siempre nos imaginamos es lo económico y lo político, lo grande, ¿no? El contexto, incluso hoy día hablamos mucho de la geopolítica. Sí. Entonces, el contexto, hay varios contextos. Entonces, ese es un contexto y es importante, pero ese contexto es el menos importante. En el sentido de que ese contexto está determinado.
y una empresa en particular tiene muy poca injerencia en ese contexto. Pero luego hay unos contextos que están más cercanos a la marca, que son más relevantes. Incluso los más cercanos los podemos intervenir. Entonces está el contexto cultural. Bueno, ese contexto está más cerca en el sentido de que también es un dado, pero si yo lo entiendo, pues ahí hay grandes oportunidades para conectarme. Luego viene un contexto situacional. Entonces ese sí exige comprender mucho al consumidor. Y luego viene el contexto de la elección, que es el contexto que puede ser el anaquel o puede ser el website, si es que es un e-commerce, una plataforma. Ahí tú tienes muchas más posibilidades. Oye, cómo impulsas, cómo cambias, cómo organizas, cómo presentas. Y entonces hay como una profundidad que a veces nos quedamos como en la estratosfera y se nos va el 80% del tiempo entendiendo esto. Cuando aquí hay unas cosas que están pasando que sí controlas y que la competencia te está comiendo vivo y tú estás pendiente de lo que pasa arriba que tú no controlas. Y eso en vertical. Y en horizontal, entonces hay como una confusión. Yo creo que las plataformas digitales han hecho mucho daño porque han hecho como creer algunos que el entendimiento, nos han hecho muy tácticos. Es como, bueno, si yo sé usar o entiendo el algoritmo y sé usar la plataforma tal o cual, entonces ya estoy listo. Y no, hay que entender el algoritmo, eso es una cosa muy táctica, pero hay que tener la estrategia, ¿no? Entonces se confunden cosas como, por ejemplo, segmentación con targeting. Entonces, ahorita que tú hablabas de los segmentos y de los grupos, entonces la segmentación es necesaria y sigue vigente. Fíjate que las plataformas digitales más avanzadas hablan de segmentación. Lo que pasa es que la segmentación es el entendimiento del mercado en partes. Y luego viene el targeting, que es distinto, que es cuando tú dices, bueno, ¿con quién yo me voy a conectar? Entonces, hay gente que lo confunde y piensa que segmentación es targeting. Y lo que hacen es como, el trabajo de segmentación es elegir a quién vas. No, ya va, pero primero tienes que tener la película completa, el rompecabezas completo. Entonces, es muy importante entender al mercado y entender que no todos los clientes son iguales. Yo me hago como un ejercicio de no hablar en singular nunca del consumidor. Siempre yo como que cuando hablo del consumidor me corrijo, los consumidores. Porque cuando hablo en plural estoy como obligándome a recordarme de que son varios, que son distintos tipos de consumidores y yo luego decido, bueno, yo me quiero conectar con este tipo de consumidor, que ese es el targeting, pero si yo no entiendo dónde están los demás, el hecho que yo tenga clara la segmentación, yo puedo saltar o yo puedo decir, oye, aquí me fue bien, pero quiero crecer. ¿Cuáles son los segmentos adyacentes? Y entonces ya los tengo dibujados, ya los entiendo. Entonces, fíjate que hay un tema de que nos falta a veces profundidad en lo vertical, con los contextos y también en lo horizontal con los segmentos, ¿no? Y nos quedamos como en lo muy general y muy superficial, ¿no? Y creo que parte del tema es ese. O sea, parte del problema que a veces hay es ese, que hay un entendimiento muy, muy superficial. Bueno, y creo que es parte del elemento fundamental en el tema estratégico y en el tema de tomar acciones correctas, de que a veces nos dedicamos o nos abocamos en cualquier rubro a hablar de un segmento sin evaluar todo lo que puede haber dentro de eso. Por ejemplo, ahorita tocabas algo puntual, sé que lo has venido desarrollando y conversando durante mucho tiempo, que tiene que ver con ese entendimiento incluso de segmentos y de targeting, pero enfocado a cuando un mercado aplica o no a lo digital. Mercados que dentro de una dinámica, vamos a llamarlo post-pandemia, entendieron de cuándo yo podía aplicar o no a migrar mi negocio, llevarlo a un website y entender de que aquí hay una oportunidad de negocio y puede ser parte del crecimiento y de la segmentación de esto, pero hay otros que sencillamente se acercaron ahí y ese no era su mercado. Entonces cayeron en una disposición de esto no funciona, de esto no va, y no tiene que ver con, digamos, de manera directa con su producto o dónde esté direccionado, sino sencillamente por entender la oportunidad que yo pueda tener dentro de eso y que eso hoy por hoy no solo que es medible, sino que existen un montón de datos para que a nivel estratégico yo pueda decir, aquí voy o no voy, dónde yo puedo tener oportunidad de crecimiento, dónde no voy, dónde yo puedo compararme con parte de mi mercado y dónde no. ¿Por qué? Desde mercados o productos no tienen capacidad de distribución, cuando mi producto sea escalable, otros que sí o que no, pero quiero que conversemos un poco más el detalle de esto. Seguimos con tu visión y tu experiencia, que es importante para nosotros, pero en el siguiente corte. Estamos acá con Carlos Jiménez, yo soy Randy Alvarado, esto es Más que Todo. Más que Todo es presentado por XC2. Simplifica tu forma de vestir.
Gracias por mantenerte acá conectados con nosotros, compartiendo, aprendiendo y bueno, dejando un contenido aquí de propósito con un invitado especial donde nos está hablando de estrategias, herramientas, visión, segmentación, targeting, un poco de recursos y contextos que son importantes a nivel de estrategia en todo lo que tiene que ver el mercado. Te dejaba una pregunta al aire, Carlos, que me gustaría tu visión con eso. Empresas que han dejado de capitalizar oportunidades, otras que la han entendido en disposición de mercado, desde mutar a un tema digital, donde desde mi punto de vista no lo veo aplicable para todos. Hay unos en que sí han tenido oportunidades de crecimiento, incluso de direccionar el mercado, y otros que no. ¿Cómo lo has visto tú la escena? Claro, cómo no. Bueno, justo ahorita acabamos de terminar el estudio del consumidor digital latinoamericano, un estudio que cumplió 20 años, o sea, 20 años haciendo un estudio del consumidor digital en la región. Y bueno, ¿qué pasó en 20 años? Bueno, hubo aumento increíble de la penetración de Internet. Ya prácticamente 8 de cada 10 personas están conectadas a Internet, incluyendo en Venezuela, que está por encima del promedio de la región. Pero más que eso, las personas viven en un ecosistema de conexión en donde hay distintos dispositivos, hay distintos tipos de conexiones. Es como una especie de telaraña, ¿no? Donde está el consumidor. Cada vez es más difícil encontrarnos un consumidor que no conviva cierta parte de su vida en el mundo digital, ¿no? Y definitivamente yo creo que es mandatorio que las compañías entiendan, pero obviamente, como tú bien dices, esto no impacta por igual ni a todos los sectores, ni ofrece las oportunidades por igual a todas las empresas. Quizás aquí lo importante es que entendamos, yo siempre digo que un error típico con esto es ver el tema digital y lo analógico como que sean antagónicos. Es muy común, por ejemplo, quizás en los orígenes de Internet era muy común la diatriba o la discusión de los libros en papel los va a sustituir lo digital. Y eso no ha pasado. La mayoría de los libros que se leen en el mundo y se compran son físicos. Pero hay muchos libros digitales. Entonces, luego igual pasa con los medios, la televisión. Entonces, es importante que tengamos claro de que más que una sustitución, que la ha habido en algunas cosas y la va a seguir habiendo en ciertas tareas, en ciertas funciones, lo digital y lo físico coexisten. Entonces, fíjate que nosotros podemos estar aquí presencialmente conversando, pero eso no va en detrimento de que nosotros podamos estar a través de un medio digital. Total. Entonces, al final, la invitación es como más que pensar cómo con lo digital sustituyo o desde el punto de vista proactivo o reactivo, cómo evito que me sustituya. O sea, en vez de verlo como cosas que se sustituyen, verlo como cómo lo podemos integrar, cómo yo puedo mejorar la experiencia del cliente con lo digital, cómo yo puedo mejorar mi eficiencia o potenciar mi alcance con lo digital. Entonces, cuando yo los pongo a trabajar en equipo, entonces llego más lejos. Y es lo que pasa con los medios que hablan de multiplataforma o los retailers que hablan de la omnicanalidad. Entonces, definitivamente lo digital llegó para quedarse. Y de hecho, esto es muy interesante porque ahorita además se está moviendo a un nivel mucho más rápido y están pasando cosas que son muy disruptivas, que también estamos otra vez en un momento en donde no se trata solamente de ver cómo la tecnología la uso para hacer lo que venía haciendo, sino que también esa tecnología puede dar lugar a actividades y formas de hacer las cosas que son distintas, que ni siquiera se parecen a lo que veníamos haciendo. Y eso a veces cuesta como asimilarlo, pero eso nos obliga como que, oye, tengo que entrar allí. Y genera temor. Y genera temor, tiene sus riesgos, sí, porque en todas las revoluciones hay riesgos. Es natural. Es natural. Entonces ahí la invitación es a verlo, nunca no lo veamos como algo de sustitución, sino de integración. Pero sí estar abierto a hacer las cosas de forma diferente. Entonces, definitivamente lo digital está allí. Bueno, el estudio, ahorita yo la conferencia que di, la llamé el consumidor inteligente. ¿Por qué? Porque el consumidor hace 20 años, cuando empezamos con esto, hace 10 incluso, hace 5, era un consumidor, hace 5 años, sí, el consumidor era un consumidor mucho más informado que antes. Los economistas hablamos de asimetrías de información. Entonces, en los mercados antes de lo digital, habían asimetrías de información, es decir, el vendedor sabía más que el comprador, porque él tenía la estructura de costo, sabe cuántos productos hay en su inventario,
sabe cuáles otras opciones puede haber en el mercado. En cambio, el consumidor iba inocentemente caminando a la tienda y preguntaba y a lo mejor compraba algo que era más costoso o peor y bueno, pero era lo que encontró en la tienda. Entonces, hoy día eso no es así. Hoy día el consumidor está informado porque tiene un dispositivo, pero eso lo veíamos viendo de años para acá y ahora empezamos a otro nivel. Ahora este consumidor no solamente está informado, sino que además el consumidor tiene mucho más criterio. Y una de las cosas que yo estaba declarando en esa conferencia es que ahorita hay una madurez mucho mayor del consumidor en buscar información, en comparar opciones. Incluso el consumidor empieza a ver con desconfianza ciertas dinámicas de los algoritmos que pueden ir en su contra. Entonces, ojo, todavía falta. Esto es como la adolescente que empieza a entender cosas y empieza a querer controlar un poco más ciertas cosas, pero todavía está en una etapa en que tiene mucho que aprender, ¿no? Es importante ahí dentro de eso el tema de la comunicación para ese consumidor, que para muchos a veces, digamos, yo hace poco lo hablaba desde el tema incluso financiero hasta el tema de la, digamos, percepción, del análisis y de una toma de decisión en cualquier rubro, la importancia que sea la información, de que hay muchas marcas, encuestas, lo que quieras ver, que a veces es un tema de desconocimiento el que influye, porque como bien lo dices, yo coincido totalmente y lo apoyo porque esa decisión o eso viene en base a la información. Ya tú no es que te compras lo que esté en el alaquel, ya tú investigas. Claro. Ya si tú no tienes la estrategia, el análisis de qué está pasando detrás. Más del 50% de los consumidores en Venezuela y en América Latina se conectan al smartphone cuando están en la tienda para buscar información en lo que llaman el inline shopping. Inline shopping. Y fíjate lo importante y lo relevante que es tener información desde el análisis de cómo hacerlo. No ve desde casos disruptivos que hablabas, incluso enfocado un poco al mercadeo y a la manera de conectar con el consumidor, donde se ve referente desde lo que pasa en un piso de venta. Desde activaciones y actividades que te generan un clic, desde lo que puedo hacer con un teléfono que haces un recorrido y si tienes algunas características como el Bluetooth encendido, etcétera, generas un tema de conexión y te puede generar un splash y te dice, hey, estoy en 35% de descuento o escanéame aquí y ves los beneficios. Y cuando escaneas te dicen, soy libre de azúcar. Entonces resulta que en mi casa hay 4 diabéticos y dice, oye, ¿cómo eso puede haber influido? Sí influye y sí son datos de medición que yo puedo obtener para saber que eso va a decidir en el momento de una compra. Sí, fíjate que esto es muy paradójico porque cuando yo digo que lo digital y lo analógico hay que integrarlo, esto es muy interesante porque la propia dinámica digital, que es tan agresiva y tan disruptiva, al final lo que hace es que lo analógico cobre mayor valor. Porque tú puedes decir, bueno, ya va, pero si esto es un crecimiento exponencial, si lo digital se potencia, ¿cómo es eso que va a potenciar lo analógico? Claro, sí. Porque lo que escasea, lo que se hace más difícil de encontrar, que es lo humano, que es que cuando tú vayas a una tienda y alguien te dé los buenos días y te digan que puede ayudarlo, eso cobra mayor valor. Entonces, lo digital y la propia dinámica digital es como que arrastra también a lo analógico. Entonces, fíjate que no se trata de sustituir una por otra, sino diseñar una estrategia de valor, de creación de valor diferenciado que te permita decidir, bueno, ¿cuál es mi valor diferenciado? ¿Es lo analógico? ¿Es un peso mayor de lo analógico? Bueno, está bien, si eso es. Es lo digital. Entonces, eso hay que definirlo. O cómo van a interactuar. Cómo yo voy a crear valor para ese cliente, usando lo digital y lo analógico. Yo creo que la gente de mercadeo y de negocio hoy día la tiene mucho más difícil porque las audiencias están fragmentadas, la atención. Estamos llegando a un lugar en donde, por ejemplo, en un hogar, hace 20, 30 años había un televisor y todo el mundo estaba sentado en la sala viendo la novela o el noticiero en prime time. Hoy día tienes personas conectadas a tabletas, a smartphones, algunos a Smart TV, que ya también la penetración es interesante. Tienes muchos medios, pero además el tiempo en que estás viendo la información son segundos. Entonces, si no logras captar esa atención, perdiste la oportunidad. Entonces, oye, es mucho más retador, pero eso te obliga a ser mucho más relevante. O sea, ¿qué es lo que voy a decir? Incluso hasta en el tema de comunicación, porque yo lo he conversado aquí con algunos invitados, el tema de entender de que a veces influye incluso la manera en cómo comunico hablando del mercado en Venezuela, porque la dirección de lo que sucede en Caracas es totalmente distinta a la que existe en Guasgualito, la que existe en Apure, donde uno aquí dice, bueno, es que yo no tengo espacio en televisión, estoy todo el día pegado al teléfono, pero resulta que allá no.
allá la gente en el pueblito todavía escucha su emisora de radio, allá la gente en el pueblito ve los canales de televisión nacional, la gente le gusta el visual de la valle, por eso es que incluso a nivel de comunicación cada día de una manera u otra está tomando más fuerza lo tradicional, porque es la manera de entender cómo debo comunicar. Si bien es cierto que lo digital es una manera, digamos, más directa y controlada, también lo tradicional. Claro. Entonces que como la marca... radio se ha defendido muy bien, Sí, como medio. y cada día sigue ganando de nuevo su espacio y demostrando de que a nivel de comunicación, tú hoy por hoy los ves desde producto hasta una campaña, hasta un tema de incentivo, de conciencia, donde dice, bueno, sí, en lo digital conecto, pero yo quiero generar una campaña de conciencia para los motorizados. Claro. Mi público, el motorizado, está metido en el teléfono. Puede que sí, pero ¿qué tal si mueve las vallas? Claro. Ah, pero es que quiero ir a la radio, el motorizado no escucha radio. Claro. Entonces, ¿qué es? Entender un poco la dinámica, fíjate, haciendo match con lo que tú dices, que la importancia que es entender de que la comunicación, el impacto, todo no va dirigido ni a lo digital ni a lo tradicional, sino entender que hay un complemento allí un de valor. ecosistema que hay que potenciar en función de la audiencia con la que te quieres comunicar, pues. Pero no es un tema de absolutismo o lo tradicional o lo digital. Es lo que te funcione. Y a veces lo que mejor funciona es lo analógico y a veces lo que mejor funciona es lo digital. Entonces, generalmente es una combinación. La clave y la magia está en cuál es la combinación, porque el presupuesto más bien se ha contraído. Sí. Entonces tienes que lograr más con menos. Ese es un gran reto. Es un reto importante. Carlos, en los últimos 5 años en comportamientos en mercados en Venezuela, ¿cuál has visto que ha sido ese diferenciador de impacto a hoy es que estamos a punto de cierre de 2025? Claro. Bueno, fíjate, quizás los últimos 5 años, bueno, fíjate que la pregunta de 5 años es muy emblemática porque eso significa, nos ubica en la pandemia, ¿no? Entonces la pandemia generó muchos cambios. La pandemia, primero, le dio un impulso al tema de la salud y el bienestar, que es un tema importantísimo. De hecho, yo de todas las tendencias que analizo, siempre todos los años elijo 5, pero en los últimos 5 años lo que hice fue analizar las necesidades que están detrás de las tendencias, porque las tendencias son comportamientos. ¿Qué comportamientos son emergentes? Pero lo interesante es ver qué necesidades están detrás. Y identifiqué como 5 grupos de necesidades y la primera de ellas es una de las cosas que ha sufrido grandes cambios en los últimos 5 años, que son las tendencias relacionadas o los cambios de comportamiento relacionados con la salud y el bienestar. La gente hoy día está mucho más preocupada por la salud, pero además, como yo pongo preocupada con guión, preocupada. Es decir, estás preocupado, pero también te estás ocupando, porque la salud es mucho más proactiva. Entonces tú tienes un smartphone o un smartwatch, un smartphone con una aplicación o un smartwatch que te dice si dormiste bien, que te lanza una alerta de que te levantes del escritorio y camines. Entonces eso ha sido un cambio importante y es muy relevante porque, bueno, es la vida de la gente, ¿no? Otro cambio, yo me atrevería a decir que tiene que ver con el valor, porque generalmente hemos hablado de mercado de barca o segmentos de alto valor, o el precio es muy importante, se habla de que no hay lealtad hacia las marcas, o sea, hay mucha información sobre eso, pero realmente al final lo que yo he identificado es que todos los clientes quieren comprar la mejor calidad que puedan pagar. Y eso no es otra cosa que el valor. Y las empresas exitosas, que tú hace un rato me preguntabas sobre eso, las empresas exitosas son las que logran crear una percepción de valor que supera el precio que están cobrando. Si tú eres capaz de comunicar que tu valor es superior al precio que cobras, vas a vender. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, esto vale la pena. Entonces, un cambio importante ha sido cómo los clientes han ido aprendiendo a buscar el valor. Y no solamente es un tema de buscar el precio más barato, porque no es verdad, porque si no, todas las empresas que bajaran el precio venderían más. Y no es así. Entonces, ese sería otro cambio importante. Y el tercero, para decir 3, o sea, salud y bienestar, que fíjate que es lo básico, la vida. El tema de precio-valor, que tiene que ver mucho con el producto, cómo te relacionas con las marcas, con lo que compras. Y el tercero, me atrevería a decir que tiene que ver con lo digital, que es cómo los consumidores, bueno, se han abocado a lo digital, el gran impulso que le dio la pandemia a las plataformas digitales, y en el caso particular de Venezuela, que no era un país de delivery, por ejemplo, hoy día es un país donde la gente compra
a través de plataformas digitales para que le envíen la comida a su casa, las medicinas. Entonces ese también fue un cambio importante de comportamiento, sin que vaya en detrimento a los pisos de venta. Sí, totalmente. Que la gente sigue yendo a los centros comerciales, que la gente le encanta ir a las cadenas de farmacia, a los supermercados, pero también ese mismo cliente quiere tener la opción de que cuando se da la ocasión o esas situaciones particulares, poder comprarlo a través de plataformas digitales, ¿no? Entonces yo diría que esas tres pueden ser cambios que han sido muy relevantes en el consumidor en los últimos años. Y fíjate que a nivel estratégico genera una línea de oportunidades de mercado importante porque siguen siendo estructuras del tema de salud, el crecimiento que ha habido en el mercado venezolano en cuidarse. Creo que teníamos muchísimos años que no veíamos el impulso en lo que tenía que ver la apertura de cadenas de gimnasios, cada vez darle más responsabilidad al tema del cuidado de la salud, ha generado un tema de conciencia a nivel general, desde, como bien lo comentabas, desde un smartwatch y tener una aplicación que haga seguimiento, hasta personas que han entendido educación de, mira, saturación, de cómo lo mido, ha generado un tema de educación bien particular, el tema de nuevas unidades de negocio enfocadas, que creo que en el mercado venezolano logró aterrizar desde un banco a entender de que tengo que tener una plataforma, que tenga una pasarela de pago, que eso no depende de mí, pero si lo estructuro bien, no se trata de competir en qué porcentaje, si soy más barato, si soy más caro, si tengo más valor, si no tengo, sino en dar soluciones que mi cliente diga, mira, yo sigo casado con mi banco, ¿por qué? Más allá de un tema de infraestructura y lo que sea, es el banco con que tengo la tranquilidad, es el banco que me cumple todo lo que requiero, y eso ha generado un tema que al final muchos lo veían como competencia y yo lo veo como oportunidades en decir, bueno, pero ¿por qué este banco tan pequeño ha generado oportunidades de negocio tan grandes? Bueno, es un tema de que ha corrido riesgo, ha entendido la dinámica del mercado que está sucediendo, dónde tengo oportunidades y son los que han marcado un poco esos diferenciadores a nivel de mercado en Venezuela. Carlos, la inteligencia artificial, Sí. ¿crees y la aplicas? Sí, claro, definitivamente. Creo que la inteligencia artificial todavía no hemos visto de lo que es capaz. Ahorita estamos jugando con algunas de las posibilidades que da, pero es algo que va a ser muy disruptivo. De hecho, ahorita mismo estamos aquí conversando y, por ejemplo, la IA generativa es como yo lo llamo la punta del iceberg, ¿no? Porque es difícil medir la IA en el sentido de que muchas cosas tienen IA y no sabemos, ¿no? Uh-huh. Simplemente está detrás. Pero lo que más ve el consumidor es la IA generativa ahorita, ¿no? Que es la IA que te permite crear contenido de imágenes, de texto, incluso de código para los que programan, música, imágenes. Sí, Ahorita que estamos en la publicidad, que también es uno de los usos con mayor potencial, esa es la punta del iceberg, ¿no? Porque es lo que más se ve. Ahorita hay una dinámica interesante con la creación de los browsers o los navegadores impulsados por IA, que algunas de estas compañías como la propia OpenAI, Perplexity han sacado y que cambian la manera como buscamos la información, como la consumimos, y eso tiene unas implicaciones también para las marcas porque es como, oye, mi estrategia de SEO ahora tiene que cambiar porque ahora los buscadores están cambiando o la manera de consumir los contenidos está cambiando. O sea, esto va a ser muy, muy también disruptivo, ¿no? Creo que ahí siempre el llamado, primero hay que entenderlo, hay que probarlo, porque no hay manera vamos a decir, de saber si el agua está fría o caliente si uno no mete las manos o los pies en el agua. O sea, que es muy difícil verlo desde afuera. Hay un dicho por ahí que leí en un autor que me gustó mucho de un libro de IA que dice que cuando estás dentro de la caja no puedes ver la etiqueta. Entonces hay que como que salir y ver y probar para poder de qué va esto, pero es muy importante hacerlo con un pensamiento estratégico, que es algo que yo venía hablando mucho y creo que enlaza mucho con el principio de nuestra conversación, que hay que tener muy claro hacia dónde quieres ir, cuál es la visión. Cuando hay mucha incertidumbre, la mejor manera de controlar esa incertidumbre o de poderla manejar, porque nadie la puede controlar, es tener una visión. Entonces con la IA es igual. O sea, la IA es una herramienta muy poderosa, pero si tú no tienes una visión, te pierdes. Entonces, si tú tienes una visión, entonces es más fácil aproximarse a la herramienta. Oye, esta es la herramienta y yo sé lo que estoy buscando para mi negocio. Entonces yo voy a ver cómo esa herramienta me puede ayudar para lo que yo estoy buscando. En cambio, si yo llego a la herramienta sin tener claridad sobre lo que yo estoy buscando, entonces es muy fácil que me distraiga y me pierda en lo que es la herramienta como tal. Pero sí hay que
hay que entenderlo, hay que dedicarlo, porque esto es una disrupción equivalente a la creación de la electricidad, del internet, incluso es un impacto muy, muy increíble que está teniendo y va a tener, que todavía no lo terminamos de dibujar. Así que, bueno, conviene entenderlo, pero con criterio. Y coincido contigo que no, más allá de que hay muchas personas que hoy por hoy le tienen un poco de temor, y el temor va, digamos, básicamente por eso, del que es que no me da los resultados que quiera, no proyecta, o el temor de que nos va a reemplazar y creo que básicamente todo tiene el tema de eso, es de cómo yo lo comunique, personas que piensen que hay un tema de reemplazo, y es sencillamente como eso, el reemplazo no va a existir, sino va a existir la coherencia y cómo yo puedo enlazar, porque al final es un tema de ecosistema. Para mí yo creo que es un tema de tiempo, es un tema de big data, es un tema de entendimiento. Creo que esos son uno de los elementos fundamentales de que tú dices, quiero entender todo esto que suceda. Sí, yo lo puedo hacer con 17 personas. A lo mejor me lleva 6 meses, pero a lo mejor puedo tener el resultado con una herramienta en 7 días. ¿Y qué me va a permitir? A tener elementos para hacer una toma de decisión coherente con las mismas 17 personas. Entonces, sí hay algunos segmentos en que sí, claro, pero creo que lo más influyente es un tema de tiempos y de costos, pero al final el tema humano yo creo que va a seguir coexistiendo, claro, y va a tener un tema de Mientras más digitalización haya, más valor tiene lo humano. Así que pensar de que la inteligencia artificial va a ir en detrimento del humano, a mí todavía no me convence. Sí, por supuesto tengo temor y tengo preocupaciones, es más que todo porque normalmente estas disrupciones, siempre el primero son las empresas tecnológicas, el consumidor, las empresas, y de último van los entes reguladores. Entonces me preocupa es cuando hay una disrupción muy grande, que hay etapas en donde la regulación, donde los gobiernos no están preparados, sí, entonces ahí pueden pasar cosas malas y obviamente eso hay que tener cuidado y hay que, en este caso entonces, ser un usuario con criterio. Ya seas una empresa, por ejemplo, si eres una empresa y vas a usar esto, tienes que tener responsabilidad con la data de tus clientes, con cómo lo vas a manejar, hay que tener principios éticos, o sea, uno mismo hacerse como un autocontrol, tanto como consumidor como empresa. ¿Por qué? Bueno, porque todavía la normativa no está desarrollada, está lejos todavía de desarrollarse. Y siempre hay intereses de por medio. Exactamente. Y no siempre creer que las plataformas están actuando en nuestro beneficio. No. Ellos tienen su propio negocio, su propio bienestar, buscan su propio beneficio. Entonces, tenemos que tener mucho criterio con eso. ¿Cómo lo uso? ¿Qué información estoy dispuesto a dejar allí? Entonces, hay que ser escéptico y usarlo con entusiasmo, pero no de manera naif, sino con responsabilidad, sabiendo que hay unos riesgos. Totalmente. Entonces, gracias, Carlos. Vale. Mira, última pregunta, y bueno, más que una pregunta, es un mensaje que aquí acostumbramos a dejar a todos esos jóvenes emprendedores de que entienden o quieren que les hablen un poco sobre oportunidades y digamos a nivel de marco estratégico si hay cómo avanzar, apostar y creer en el mercado venezolano hoy en día. ¿Qué le puede decir Carlos a esa pregunta? Sí, bueno, yo creo que esta es una pregunta que la mejor manera de responderla es que claro que hay oportunidades, porque mientras más problemas hay, más oportunidades hay. En un país, en un mercado donde todos los problemas están resueltos, hay poco espacio. Pero en un mercado donde hay muchos problemas por resolver, es un caldo de cultivo perfecto para que puedan surgir empresas nuevas que solucionen los problemas de la gente. Ahora, ¿qué tipo de problemas? Bueno, ahí está la clave y la habilidad del emprendedor de identificar cuáles son los problemas que requieren solución, cuáles son los problemas que merece la pena solucionar. Me gusta mucho un framework o un esquema que propone Uri Levin, fundador de Waze, que dice, bueno, los problemas que más tienen potencial son los problemas que afectan a mucha gente o que si bien no afectan a mucha gente, son problemas frecuentes, que afectan a un grupo, pero con una frecuencia elevada. Entonces, esos son los problemas que merece la pena resolver, porque son los problemas que pueden tener un mercado y que pueden dar pie a un modelo de negocio sostenible financiera, desde el punto de vista financiero. ¿Okay? Así que creo que aquí hay muchos problemas por resolver y por ende, claro que hay oportunidades, no sin grandes retos, porque obviamente hay retos de financiamiento, hay retos de seguridad jurídica, de propiedad intelectual, o sea, hay muchos retos, pero también hay oportunidades. Entonces, al final, creo que sí merece la pena. Total, y yo pienso que, y ya lo hemos conversado,
que dentro de esa dinámica y contextos donde hay, como tú bien lo dices, y me gusta el mensaje y coincidimos muchísimo, de dificultades, de, digamos, desventajas para muchos. Hay mucho que construir y creo que hoy por hoy cada día más muestra que en Venezuela hay un mercado virgen en distintas líneas, solo que tenemos que salir un poco de la zona de confort, entender cuál es la dinámica. Si bien me encanta la tertulia que hemos tenido porque es un poco de dar esa visibilidad de que las oportunidades no solo que están, sino que las podemos generar, pero para eso debemos entender, debemos investigar, Exacto. debemos incluso propiamente marcar propósitos, valores, ¿qué quiero? Hay muchas personas que a veces se frustran y dicen, es que en estos momentos de crisis yo agarré y compré N cantidad de un producto y resulta que no lo vendí. ¿Y por qué no lo vendiste? Es que bueno, me pedían de Falcón, de no sé dónde y no lograban. Entonces el problema no fue tu producto, ni el producto era tuyo. Es que hiciste un análisis y quieres un mercado sencillo y fácil. Eso no es chiste, porque como tú, lo hubiesen pensado 18 personas más. Entonces, ¿de qué va esto? De que hay que medir oportunidades, pero hay que investigar. Hay muchos mercados vírgenes, hay muchas oportunidades hoy por hoy. No dependen necesariamente de un tema económico, de un tema país. Dependen de nuestro alcance. Creo que hay muchísimos casos de éxitos en el mundo que en los momentos más críticos, en los momentos con mayores dificultades, donde han aterrizado esa oportunidad y han desarrollado negocios que han hecho historias, se han convertido en referentes en el mundo. Y bueno, creo que es un buen momento para atrevernos, investigar, aprender desde la línea que sea. Creo que desde la línea de aprendizaje a todos esos chamos jóvenes que nos ven, Exacto. es de decir, bueno, en 5 años quiero estar allá. Bueno, tenemos 5 años para prepararnos y ser los mejores en todo ese proceso. Y no hay que inventar la rueda, porque los problemas están, los problemas abundan, pero también en el mundo hoy tenemos acceso a la información, a los casos de éxito. Entonces, no tenemos que inventar algo que no existe para resolver un problema. Claro. Podemos tratar de aplicar cosas que han funcionado en otros mercados, siempre y cuando se adecúen al problema que queremos resolver y con las tropicalizaciones necesarias, porque cada mercado tiene sus particularidades, pero a veces eso frustra mucho a los emprendedores que tienen ganas de emprender y nunca se convierten en emprendedores reales porque están tratando de inventar algo que no existe. Sí. Y los inventores son una cosa y el emprendedor es otra. El emprendedor es el que resuelve un problema de manera práctica. No tiene por qué inventar algo novedoso. Y el tema, eso sí, de la implementación es clave. El emprendedor, es, sobre todo en un país como Venezuela, es alguien que tiene que ser capaz de que las cosas pasen, a pesar de que haya inconvenientes en el contexto, en ciertos sectores, pero hace que las cosas pasen. Y esa es la clave de poder llevar en Venezuela un emprendimiento al éxito. Totalmente de acuerdo. Bueno, Carlos, Vale. qué gusto y qué placer tenerte acá. Estuvimos con Carlos Jiménez conversando sobre, bueno, su punto de vista, visión, estrategia y un poco el contexto de lo que tiene que ver con Venezuela. Gracias por estar aquí, Carlos. Vale. Este es un placer. Yo soy Randy Alvarado y esto es Más que Todo.